mucha alegría saludamos a todos los auditores, a todos los hermanos y a todas las hermanas. Y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo lleva por título Andar como Él anduvo. El verso de oración hoy lo encontramos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 8. Los invitamos a disfrutar juntos, leyendo este verso con toda oración y en el Espíritu. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Señor Jesús, le alabamos en este día, le bendecimos, nos acordamos de su nombre y oramos para que su nombre sea santificado, sea puesto en lo más alto de lo más alto, porque en su nombre todos somos salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y agradecemos también por este día, porque Juan nos escribió y esas palabras fueron preservadas hasta hoy. Le amamos, Señor, le adoramos, porque Juan nos escribe un mandamiento nuevo, un mandamiento verdadero, un mandamiento que está en usted y que hoy estará en nosotros. Le alabamos nuevamente y nos santificamos para oír su palabra. Gracias, Señor. Amén. Hoy presentamos un mandamiento nuevo. Ayer vimos que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Recuerdan? Esto que dice aquí, amados hermanos, es una promesa, una gran promesa y tremenda verdad para todos nosotros. ¿Por qué? Porque dice que podemos andar como él anduvo. Esto es maravilloso. Yo puedo ahora andar. Sí, puedo andar como Él anduvo. Él es perfecto. Él no tiene fallas. Él agrada al Padre. ¿Cómo puede ser esto? Para nosotros andar como Él anduvo parece imposible si nos miramos a nosotros mismos. Pero, queridos hermanos, nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios, porque el secreto está en permanecer en la comunión con el Señor, y así este hecho se hace real. Nosotros debemos enfrentar esto, amados hermanos y queridas hermanas, debemos permanecer en Él. Por eso es que necesitamos siempre orar sin cesar, invocar sin cesar. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, en todo momento y en todo instante. El versículo 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Juan nos está hablando y diciendo que él no nos está escribiendo aquí un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Esto de antiguo no se refiere a que es viejo, que ya está gastado, que ya no está funcionando bien. No, no es así, sino que se refiere al tiempo. Un mandamiento que ya había sido dado antes. Dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. En el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí dice un mandamiento nuevo. Entonces Juan, él vincula el mandamiento con la palabra que el Señor nos habló para que nosotros nos amáramos unos a otros. Entonces ahora vemos que la palabra de Dios está siempre vinculada, unida al amor, porque Dios es amor.
El verso 8 del capítulo 2 de Primera de Juan dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esto significa que alguna vez nosotros oímos de la palabra. Ese es el mandamiento antiguo. Ahora, esta palabra tiene que ser verdadera en ti. Tiene que ser verdadera también en mí. Tiene que ser una palabra verdadera en todos nosotros. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo. El versículo que habíamos leído anteriormente decía, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, refiriéndose al tiempo, a la palabra que habíamos visto, que habíamos oído antes, que habíamos oído desde el principio. Pero ahora Juan dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Esto significa, queridos hermanos, que alguna vez nosotros oímos de esta palabra, pero ahora esta palabra tiene que ser verdadera en ti, tiene que ser verdadera en mí, tiene que ser una palabra verdadera en todos nosotros. Quiere decir que todo lo que estamos viendo y lo que nos está hablando Juan tiene que hacerse una realidad en nosotros. Amados hermanos, queridos auditores, queridos amigos, cuando la palabra de Dios se hace una realidad en usted, en mí, en nosotros, entonces esa palabra para ti y para mí es una una palabra nueva. Es eso lo que Juan dice. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, verdadero, en él y en nosotros. Este nuevo mandamiento se refiere a la experiencia nueva que nosotros tenemos con el Señor al obedecer sus palabras. Alabado sea Dios. Antes, Dios había hablado contigo. Él había hablado conmigo, pero ahora ese hablar se convirtió en una verdadera realidad en mi vivir. Queridos hermanos, queridos auditores, estamos en el tiempo del fin, estamos a las puertas del regreso del Señor. Por eso es que tenemos que orar más intensamente al Señor, que todo se haga una realidad en nosotros, que todo lo que es verdadero en el Señor también sea verdadero en usted y en mí. ¿Por qué? Porque pronto estaremos para siempre con el Señor, siempre en la comunión, siempre permaneciendo en Él, para siempre en la esfera de su amor. Esto que vemos aquí es porque Dios nos está preparando, estamos siendo entrenados, estamos siendo perfeccionados en la verdadera realidad de su palabra y en la verdadera realidad de su amor. Amén.